¿Qué es el estrés? Lo primero que tenemos que entender es que es una respuesta fisiológica natural. Muchos coaches trasnochados y gurús de la motivación te van a decir que el estrés es algo malo y que no deberías tener estrés y que si estás sintiendo estrés es que te estás alejando de tu esencia y de tu mejor versión y chorradas de esas que solamente dicen personas que no tienen ningún tipo de comprensión básica sobre el aprendizaje humano, sobre las conductas, el comportamiento humano. La realidad es que el estrés no es más que una respuesta fisiológica natural ante las circunstancias o también ante nuestra manera de interpretar las circunstancias, ante situaciones reales o ante situaciones imaginarias. El estrés es una respuesta fisiológica que nos ayuda a movilizar nuestros recursos. Si vemos un animal salvaje delante nuestro, bueno, como hacían nuestros antepasados cazadores-recolectores, si viene un depredador peligroso delante suyo, lo que tenían que hacer para sobrevivir era o salir corriendo o prepararse para luchar, ¿no? En función de números, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta de estrés lo que hacía era preparar al cuerpo para bombear más sangre, ¿vale? Bombear más sangre a los músculos, a las piernas, a las extremidades para poder o huir o luchar mejor. También enviaba más sangre al cerebro para poder pensar con más rapidez qué es lo que había que hacer, tomar decisiones en cuestión de segundos, pam, pam, pam. Hoy en día, la respuesta de estrés también nos permite, nos ayuda a lidiar con situaciones amenazantes del día a día, como puede ser enfrentarnos a un examen, enfrentarnos a una oposición, a una entrevista de trabajo. Básicamente, lidiar con el día a día. Si no sintiésemos la respuesta de estrés, no podríamos lidiar con los problemas. Los problemas se nos comerían porque no nos tomaríamos en serio las amenazas que tenemos delante, porque sí, en el día a día estar un poquito estresados, un poquito ansiosos es funcional, es útil, es necesario en cualquier persona sana, bajo ciertos niveles, por supuesto. La respuesta de estrés o de ansiedad va a activar nuestras respuestas de lucha, de huida y en algunos casos de parálisis, porque sí, hay contextos muy concretos de la naturaleza en los cuales quedarse paralizados es la mejor opción. A lo mejor os viene a la cabeza estas escenas de las películas de Parque Jurásico en que se quedaban quietos porque entonces el tiranosaurio no podía verles, ¿no? Un poco así, ¿no? Hay veces que te encuentras con un animal salvaje y que si te pones a hacer movimientos bruscos, el otro animal se va a poner más nervioso y va a haber más probabilidades de que te ataque o te persiga incluso. Y ahora lo mejor es quedarte paralizado, quedarte quieto, que perciba que no eres una amenaza y que se olvide de ti, se vaya por su lado y tú te vas por el suyo, por el tuyo. La cuestión es que el estrés, la ansiedad se pueden volver puñeteros cuando tenemos una respuesta de lucha, huida o parálisis inadecuada para la situación que tenemos delante, porque sí, hay situaciones en las que el estrés, la respuesta de estrés se nos puede ir de las manos y podemos estar reaccionando de manera exagerada ante situaciones que en realidad no son tan peligrosas o estamos directamente movilizando la respuesta equivocada. A lo mejor en una situación en la que simplemente nos tendríamos que ir, elegimos la respuesta de lucha y nos enfadamos muchísimo con otra persona y acabamos empeorando la situación. O en situaciones que a lo mejor, yo qué sé, miedo a hacer el ridículo, ansiedad social, miedo escénico, nos paralicemos o empecemos a tartamudear y eso haga que nos pongamos más nerviosos todavía o que, por ejemplo, nos quedemos en blanco en medio de un examen, que se nos olvide todo lo que hemos estudiado, que nos sea súper difícil acceder a ello. Hay respuestas de estrés o de ansiedad que van a ser más o menos adecuadas a las infinitas circunstancias con las que nos encontraremos en el día a día. Yo lo que quiero que te quedes, con lo que yo quiero que te quedes con la idea principal de que el estrés en sí mismo, a pesar de ser desagradable, es útil, es bueno, lo necesitas. Tu objetivo no debe ser no sentir estrés nunca. Porque una persona que nunca se estresa, lo único que me dice es que esa persona vive en una especie de fantasía, vive en la Matrix súper desconectada de la realidad y esa persona tiene muchas más probabilidades de ser incapaz de lidiar con ciertas situaciones de la vida. Porque si no te tomas en serio una amenaza que tienes delante, ¿cómo vas a movilizar tus recursos para enfrentarte a ella de la mejor manera posible? Ejemplo, una persona que no se estresase nunca ante un examen, ¿qué va a ser más probable? ¿Que estudie mucho o que estudie poco? Probablemente que estudie muy poco, porque si no se toma en serio la amenaza que tiene delante, la potencial amenaza que tiene delante de suspender el examen, sin embargo, la persona
que se toma en serio la prueba que tiene delante, hay más probabilidades de que se ponga a prepararla, que se la prepare, que hinque los codos, que se ponga a estudiar, que planifique el tiempo de estudio. Y, por supuesto, habrá personas que al verse abrumadas por sensaciones de ansiedad excesiva, se paralicen, no puedan dormir bien y eso les dificulte estudiar. Y bueno, hay diferentes niveles y ahora vamos a ir viendo ejemplos más concretos, crisis de ansiedad y ataques de pánico. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad más frecuentes? Hay una serie de síntomas físicos de ansiedad. Es muy importante entender estos síntomas físicos de ansiedad para poder entender luego las crisis de ansiedad o los ataques de pánico u otras variantes de problemas de ansiedad, como puedan ser la hipocondría, el estrés postraumático, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos las palpitaciones o la taquicardia. La respuesta de estrés o de ansiedad hace que el corazón nos lata más deprisa, con más fuerza, para bombear más sangre a los músculos, a diferentes partes del cuerpo, etcétera, etcétera, porque eso es útil para lidiar con ciertas situaciones. Luego podemos sentir también algo de dificultad para respirar. Realmente es porque dentro de esa respuesta de estrés muchas veces está una respiración más rápida y superficial, ¿vale? Para bombear mucho oxígeno rápidamente y sin que te dé tiempo a echar fuera todo el dióxido de carbono que tendrías que echar fuera. Esto, por ejemplo, si se mantiene esa respuesta de estrés durante demasiado tiempo, la persona puede llegar a tener sensaciones de, joder, me estoy ahogando o creo que me voy a ahogar por ese desequilibrio en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Esto va a ser muy importante para luego entender la hiperventilación cuando alguien tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Luego está la sudoración, especialmente importante en casos de ansiedad social. Gente que, por lo que sea, siente algo de ansiedad, entonces su cuerpo activa la sudoración excesiva, y muchas personas tienen miedo a que se les note que están sudando. Porque, por ejemplo, si le tienen que dar la mano a alguien o 2 besos de la cara sudada, van a pensar, qué asco doy, porque voy a oler a sudor, van a notar el sudor, a darme la mano, a darme 2 besos o lo que sea. Entonces, especialmente en personas que tienen ansiedad social, nos vamos a encontrar con gente que tiene muchísimo miedo al síntoma de ansiedad. No solamente a la ansiedad, a las preocupaciones sobre, ay, ¿qué va a pensar la gente sobre mí y todo eso? Sino a los síntomas de ansiedad. Por ejemplo, con las palpitaciones, muchas personas con hipocondría o ansiedad por enfermedad van a acercarse más a un ataque de pánico porque el momento que cualquier situación ansiosa, cualquier elemento estresante les active la ansiedad y les empieza a dar un poquito de taquicardia, que piensen, a ver si me va a dar un infarto. Y muchas personas le acaban cogiendo miedo a esos síntomas físicos de ansiedad y estrés. Luego está también la tensión muscular. Uno de los síntomas más frecuentes de estrés es tener la espalda o el cuello o los hombros reventados. Hay muchas personas que tienen muchas molestias a nivel corporal, muchas molestias a nivel de tensión muscular directamente por la ansiedad, porque sin darse cuenta están constantemente tensando el cuello, los hombros, la espalda o lo que sea. Eso les provoca molestias, puede cronificarse en algunas situaciones y también muchas veces actúa como una distracción, ¿no? Porque la persona se cree que directamente tiene un problema de espalda cuando en realidad no tiene ningún problema de espalda. Lo que tiene es ansiedad y esa ansiedad está empeorando la tensión muscular. Luego también están los mareos y la sensación de inestabilidad. Hay muchas personas que ante estos síntomas que pueden dar mucho miedo, ¿vale? Muchas personas van a desarrollar pavor a las situaciones en las que hayan experimentado la ansiedad. Por el miedo a volver a tener ansiedad y por el miedo a marearse, desmayarse, romperse la cabeza contra el suelo. La gran mayoría de personas con ansiedad con las que he trabajado me describen cómo en sus peores momentos tienen ese miedo a marearse, a desmayarse, a desvanecerse o lo que sea, y eso hace que intenten evitar esas situaciones en las cuales tienen ansiedad. Por ejemplo, personas con agorafobia, no es realmente fobia a los lugares abiertos, estar fuera, no siempre. A veces suele expresarse más como miedo a estar en una situación en la que no tengas una salida fácil, en la que no puedas escapar. Por ejemplo, que la persona esté en un concierto al aire libre, ¿vale? O en un sitio cerrado y que de haber tanta gente le empieza a dar miedo de que, hostia, si me da una reacción de ansiedad y me desmayo
y siento que vaya a desmayarme, no voy a poder salir de aquí rápido porque hay un mogollón de gente. ¿Y si se atrancan las puertas? ¿Y si tengo que esperar para poder salir en caso de que me sienta muy mal y necesite tomar el aire? Y, bueno, la gente luego entra en esos patrones de pensamiento. Luego están también los pensamientos acelerados. Cuando una persona está ansiosa, siente más dificultades para pensar de manera fría y analizar de manera fría y lógica lo que sea que está ocurriendo delante. Cuando estamos ansiosos tendemos a dejarnos llevar más rápidamente por la impulsividad y por las primeras impresiones. ¿Cuántas veces te habrá pasado, nos ha pasado a todos, que has exagerado sobre el potencial peligro de una situación o irte rápidamente a ideas de todo va a salir mal, es que esta situación va a ser catastrófica, etcétera, etcétera? Bueno, cuando una persona está sintiendo ansiedad es más complicado pensar de manera fría en lo que está ocurriendo, en que tengamos pruebas o no de nuestras primeras impresiones, etcétera. Y muchas veces los problemas de ansiedad se van a mantener y van a ir empeorando con el tiempo en función de la capacidad de la persona de poner en duda o cuestionar diferentes pensamientos. Ahora después hablaremos más en detalle sobre los pensamientos negativos. Luego están los problemas para concentrarse. Una persona que está con ansiedad tiene más problemas para poner la atención en lo que sea que estén intentando, ¿no? Muchas personas que están trabajando, intentando concentrarse en algo o leer, empiezan a sentir la ansiedad, empiezan a sentir determinados pensamientos y luego les cuesta mucho centrarse en lo que tenían delante, se añade la frustración de interrumpir la actividad y, ojo, la gente cuando está en ansiedad también tiene mucha capacidad para centrarse en algo. Lo que pasa es que se centra demasiado en aquello que le está dando miedo. Se centra demasiado en aquello que le parece una amenaza. Esta sensación de visión de túnel en que la persona tiene una crisis de ansiedad o se está acercando a un ataque de pánico y solamente puede pensar una cosa. Solamente puede pensar en los pensamientos de me voy a morir, me va a dar algo, me voy a desmayar, la vida es una mierda, esto es catastrófico, es el fin del mundo, me voy a volver loco, etcétera, etcétera. Luego está la irritabilidad. Muchas personas cuando están ansiosas van a ir acumulando frustración y van a tener más probabilidades de tener explosiones, ¿no? Tener comentarios inadecuados con otras personas, básicamente pagar el pato con gente que a lo mejor no tenía nada que ver, ¿no? Hay muchas personas que ante la ansiedad acumulada terminan dando conductas de agresividad incluso ante otras personas o simplemente simplemente irritabilidad, de que no te pueden decir nada sin que saltes, como que tienes la mecha súper corta y te queda muy poca paciencia. ¿Por qué? Porque en esos momentos que estás ansioso, ansiosa, en segundo plano estás dándole vueltas a todo lo que te estaba ansiando y todo lo demás que venga de fuera te va a irritar mucho más porque te vas a sentir más abrumado o abrumada. Luego está, por supuesto, la sensación de miedo o pánico, esa sensación de que te va a pasar algo malo o de que no tienes los suficientes recursos como para lidiar con la situación que tienes delante. Muchas veces la ansiedad consiste en pensar demasiado en el futuro, muchos pensamientos de ¿y si pasa no sé qué? ¿Y si pasa no sé cuánto? Darles demasiado peso a esas fantasías, porque al final no sabemos realmente lo que va a ocurrir en el futuro y le acabamos dando más peso, más credibilidad a pues fantasías, hipótesis, elucubraciones de un tinte más negativo. Por ejemplo, que cuando estamos con ansiedad tenemos a pensar mucho más en lo malo que podría pasar, a pesar de que realmente sea muy poco probable o que incluso no nos haya ocurrido nunca, que sea algo incluso ridículo para las circunstancias, que si luego lo pensamos fríamente es como, vale, es muy poco probable que ocurra eso que yo me estaba imaginando. Luego está la inquietud de la sensación de estar al límite, ¿vale? La sensación de que te va a dar algo, te va a dar un chungo si no sales de la situación, por ejemplo, si no evitas lo que sea que te está activando la ansiedad. ¿Cuáles son las diferencias entre la crisis de ansiedad y el ataque de pánico? Porque muchas veces la gente las confunde o habla de ellas como si fuesen exactamente lo mismo y no son exactamente lo mismo. Realmente es como si hubiese niveles de gravedad, ¿no? En la crisis de ansiedad hay una aparición gradual, se va acumulando con el tiempo, ¿vale? Los ataques de pánico son más repentinos o da la sensación de que son más repentinos. Una crisis de ansiedad
al final acaba siendo la culminación de muchos estímulos a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de unos minutos, ¿vale? Que van cargándote hasta que al final tienes una reacción de ansiedad muy potente. Síntomas físicos de ansiedad, pensamientos ansiosos extremos de todo o nada, etcétera. Luego también las crisis de ansiedad suelen estar más relacionadas con preocupaciones o situaciones estresantes del día a día. Los ataques de pánico suelen estar más relacionados con el miedo a morir inmediatamente, el miedo de que te dé un infarto o el miedo de que te vaya a dar un ictus o de que el tumor que imaginabas que tenías ya ha terminado de petarte o que directamente te vas a volver loco o loca. Luego, las crisis de ansiedad suelen tener síntomas desde ya más leves en general, pero más duraderos también, ¿vale? Más duraderos también. Pueden durar días o semanas. Un ataque de pánico dura unos pocos minutos, pero una crisis de ansiedad, una persona puede estar en crisis de ansiedad durante días. Ojo, no es que la crisis de ansiedad dure ininterrumpidamente todo ese tiempo, ¿no? Realmente las sensaciones de ansiedad o las reacciones de ansiedad no duran más de 20 o 30 minutos. La cuestión es que la persona cuando baja vuelve a subir, vuelve a pensar en aquello que le daba ansiedad, vuelve a entrar en contacto con aquello que le daba ansiedad y que le hacía sentirse abrumada. Entonces vuelve a activarse la respuesta de ansiedad y otra vez y otra vez y otra vez, y así puede ser durante varios días o incluso semanas, según las circunstancias de la persona o su capacidad para lidiar con esas sensaciones o esos pensamientos. Luego también puede sentirse tensión constante o malestar general y, por supuesto, durante las crisis de ansiedad, ojo, que este detalle es muy importante, suele mantenerse una cierta conexión con la realidad. La persona, la persona puede tener una crisis de ansiedad y puede estar muy irritable con el resto de personas, puede ponerse muy mal, puede ponerse a llorar, puede querer salir de un sitio, pero mantiene una cierta conexión con la realidad. Con el ataque de pánico ya no tanto. Con los ataques de pánico nos encontramos con apariciones repentinas, sin aviso claro. Ojo, los ataques de pánico también se van construyendo, ¿vale? No es que sea ¡pum! Ataque de pánico, ¿no? Sino que en lugar de unas horas o días, o unos pocos, ¿vale? O varios minutos, pueden hacer falta muy pocos minutos para que una persona pase de estar más o menos tranquila a ¡pum! Ataque de pánico, ¿no? Depende de la situación en la que estés. Si es una persona que tiene mucho miedo a los espacios abiertos o mucho miedo a las situaciones con mucha gente y le empieza a venir el pensamiento de me estoy acalorando, a ver si me va a dar un mareo, profecía autocumplida, hostia, si quisiera salir, no voy a poder salir de aquí rápidamente, me estoy agobiando, estoy muy apretada, me está empezando a faltar el aire y así, ¿vale? Y entonces la persona empieza a hiperventilar, empiezan a juntarse muchas cosas y en cuestión de muy pocos minutos, ¡pum!, la persona puede pasar a un ataque de pánico. A menudo ocurren sin un desencadenante aparente. A veces la persona tiene un ataque de pánico ante un estímulo muy concreto y a veces la persona puede tener un ataque de pánico simplemente por pensar en otras situaciones que le estaban dando mucho miedo o imaginarse un futuro súper incierto en el que todo va a salir mal. Hay personas que han desarrollado fobias, por ejemplo, miedo a volar en avión o miedo a conducir el coche o lo que sea, han desarrollado ese tipo de fobias por haber sufrido un ataque de pánico en esa situación. Y a lo mejor un ataque de pánico que no tenía nada que ver con conducir, era un ataque de pánico que no tenía nada que ver con volar en avión. Pero como les dio un ataque de pánico en esas circunstancias, luego acabaron fusionándolo, ¿no? Acabaron asociando el miedo a que se repitiese el ataque de pánico a esa situación y terminan concluyendo, hostia, pues ahora me da miedo volar en avión o me da miedo conducir o me dan miedo las arañas o me dan miedo los perros o me da miedo lo que sea. La cuestión es que la persona, por una cuestión de pensamientos, pensando en otra cosa que sí le pudiera dar pánico, puede acabar trasladando esa sensación de pánico a la situación en la que se dé, aunque esa situación aparentemente pues, no tenga ninguna relación directa con lo que le daba miedo, ¿no? Luego la persona se queda confusa porque se queda como, vale, no, es que la ansiedad me viene de la nada. No te viene de la nada, te viene de tus pensamientos. Lo que pasa es que tienes dificultad para clarificar tus pensamientos o ponerlos en palabras o verbalizarlos, porque al final los pensamientos que tenemos en el día a día tenemos varios miles, ¿vale? Hasta 60.000 o más de 60.000, habrán algunos estudios expertos al día. Y, claro, es muy difícil verbalizarlos, suelen ser sensaciones muy abstractas y luego a la gente que no tiene práctica le cuesta identificarlos.
Luego, en terapia, la persona ya va cogiendo más pericia a la hora de detectar ciertos pensamientos, reconocerlos, ¿vale? E ir descubriendo, identificando ese hilo conductor, esa narrativa que se le va metiendo en la cabeza, ¿no? Esas imágenes mentales que van acercándole, ¿vale? Acercándole a la crisis de ansiedad o luego al ataque de pánico. Luego también en los ataques de pánico los síntomas suelen ser muy intensos, ¿vale? Lo más intenso que te puedes imaginar en ansiedad, pero de corta duración. Por suerte que duran mucho menos. El cuerpo tampoco tiene la capacidad de estar tanto tiempo estresados, ¿no? Porque está movilizando muchos recursos para activar esa respuesta de estrés. Entonces, afortunadamente, los ataques de pánico no suelen durar más de unos pocos minutos. Otra cosa es que una persona tenga más de un ataque de pánico seguido a lo largo del día, ¿no? Pero en sí no van a durar más de unos pocos minutos. Es algo que yo recuerdo muy a menudo a mis consultantes de terapia que han tenido problemas de ansiedad o ataques de pánico. Recuérdate que esto dura poco. Las sensaciones de ansiedad, sea crisis de ansiedad o sea ataque de pánico, no van a durar más de unos 15, 20 minutos como mucho, siempre y cuando tú no les des más cuerda. Entonces, tranquila que no te vas a... Tranquila, decir tranquila a una persona que está ansiosa, ¿no? Madre mía. ¿Vale? No te dejes llevar por esos pensamientos porque, quieras o no, se te va a pasar. Se te va a pasar en unos minutos. Lo que pasa es que tienes que hacerte recordatorio. Nunca te has quedado atrapada indefinidamente en un ataque de pánico porque si no, no estaríamos hablando tú y yo ahora. Otra de las diferencias es la sensación de terror extremo, miedo a morir o volverse loca. Hablábamos antes que en la crisis de ansiedad ¿vale? Se suele sentir esa tensión constante o malestar general, muchas preocupaciones, pero es un malestar general. Aquí en los ataques de pánico suele ser un terror o un miedo inmediato a morir casi instantáneamente, ¿no? De me voy a desmayar, me voy a romper la cabeza, me voy a morir, me voy a quedar sin aire, me voy a ahogar y a morir directamente, o me va a dar un infarto, me va a dar un ictus, me va a explotar la cabeza, me voy a volver loca, etcétera, etcétera. Y aquí sí que nos encontramos con una desconexión con la realidad, sensación de pérdida de control, despersonalización incluso. Que la persona llega a pensar durante un rato que se está saliendo de su cuerpo incluso, que nada de lo que tiene delante tiene sentido, ni las voces de la gente tiene sentido, ni los lugares en los que está tiene sentido, que ve los coches pasar y dice, pero ¿por qué se mueven los coches? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? La gente se puede meter unas paranoias brutales en medio de un ataque de pánico. Y estas son las diferencias principales que nos encontramos entre crisis de ansiedad y ataques de pánico. Luego, otro de los síntomas más frecuentes y más terroríficos de las crisis de ansiedad o ataques de pánico es el dolor en el pecho. Muchas personas, en el momento que tienen ese dolor en el pecho, piensan, hostia, me va a dar un infarto. Y esto lo pasan mucho las personas que tienen un ataque de pánico, que piensan, amenaza inmediata, me voy a morir inmediatamente, me va a dar un ictus, me va a dar un infarto o lo que sea. Luego también personas con hipocondría, ¿vale? Con ansiedad por enfermedad, que se preocupan mucho por su estado de salud y tienden a interpretar de manera exagerada pues las sensaciones físicas de la ansiedad. Si, por ejemplo, notan que el corazón les late más deprisa de lo habitual, piensan, me va a dar un infarto, ¿no? Cuando a lo mejor eso es una interpretación bastante exagerada en la mayoría de los casos, por suerte, ¿no? No es lo mismo que ser una persona de 20 y pocos años que ser una persona de 65, ¿vale? No hay un riesgo, el riesgo de infarto no es igual, ¿vale? No es igual en una situación o en la otra. La mayoría de los casos, ¿vale? El dolor de pecho por ansiedad es por tensión muscular, ¿vale? La tensión muscular que se va concentrando en los músculos del pecho y luego la persona pues tiene que interpretarlo como, wow, esto va a ser un infarto, etcétera, etcétera. Aunque lo parezca, no es peligroso, ¿vale? La ansiedad no mata a nadie, no mata a nadie inmediatamente. Puede provocar otros problemas de salud a largo plazo, pero en el momento la ansiedad no te mata. Suele confundirse con un infarto, efectivamente, especialmente en personas que tengan una tendencia a la hipocondría. Ese miedo a los síntomas físicos acaba agravando el problema porque luego la persona se acostumbra a anticipar que le vaya a subir la frecuencia cardíaca o notar algo de presión en el pecho y va a saltar rápidamente la interpretación de me va a dar un infarto y claro, acaba evitando situaciones
en las que puedan notar algo de presión en el pecho. Por ejemplo, yo qué sé, saliendo a correr, haciendo algo de ejercicio aeróbico, cardiorrespiratorio o lo que sea. La buena noticia es que esto, como en los ataques de pánico, se pasa en pocos minutos. Especialmente si la persona aprende a relativizar esas sensaciones que está teniendo y no saltar rápidamente a la conclusión de me va a dar un infarto y me voy a morir inmediatamente. Luego están los dolores de cabeza por ansiedad, otro de los síntomas más puñeteros, más terroríficos, ¿no? Para la gente que sufre ansiedad con frecuencia. Suele aparecer por tensión muscular en el cuello, en la cabeza y en los hombros. Es menos intenso que una migraña, ¿vale? Hay muchos tipos diferentes de dolores de cabeza, pero por ansiedad, pues suelen ser así. Aquí ya puede durar horas o incluso días, porque claro, es esa tensión muscular que mucha gente acumula en la espalda, los hombros y el cuello, sobre todo si lo mantiene durante mucho tiempo, pues, joder, le pueden mantener esos dolores durante bastantes días. Y eso puede ser muy puñetero. Muchas personas han ido al fisioterapeuta, les han hecho un masaje, les han relajado un poquito y les han tenido que enseñar a relajarse para no volver a tensionar los músculos, porque ellos mismos, sin darse cuenta, se estaban tensionando los músculos. Y suelen venir estos dolores de cabeza más por un agotamiento mental que por otra cosa, ¿vale? Muchas personas saltan enseguida a la conclusión de, ¡buah, tengo un dolor de cabeza, eso significa que me va a dar un infarto cerebral, un ictus o lo que sea. O lo que sea. Entonces nos encontramos ese patrón de interpretaciones exageradas sin pruebas en la mayoría de los casos. Y ese miedo al síntoma acaba, paradójicamente, empeorando la intensidad del síntoma. Cuanta más vueltas le das al tema, cuanta más atención le das a esos dolores de cabeza, más dolores de cabeza tienes. Sin embargo, cuando la gente empieza a hacer ciertas actividades, yo que sé, por ejemplo, meditar, por ejemplo, hacer ejercicio frecuente, ¿vale? Moderado, van notando cómo dejan de prestar tanta atención a los dolores de cabeza y los dolores de cabeza acaban reduciéndose, ¿vale? Acaban apareciendo con menos frecuencia. ¿Cuáles son las causas principales de la ansiedad? Por un lado está el estrés acumulado, situaciones diarias que nos sobrepasan, ¿vale? Que sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento. Esto puede ser el trabajo, puede ser una relación de pareja, las discusiones, las luchas con la pareja, con los hijos, con la familia. Puede ser el saturarnos de noticias estresantes sobre lo mal que va el mundo y las guerras y la burrada que ha dicho tal político que nos da mucha rabia. Y claro, eso se observó muchísimo en la pandemia. Cuanto más tiempo pasaba la gente mirando las noticias, más confundida se sentía y más ansiosa se acababa sintiendo, ¿no? Pues bueno, situaciones de estrés acumulado van a tener más probabilidades de activarnos diferentes síntomas de ansiedad. Luego están las preocupaciones económicas o laborales, pensamientos recurrentes sobre el dinero, sobre cómo voy a llegar a fin de mes, sobre la mierda de trabajo que tengo, sobre lo mal que lo paso ahí, etcétera, etcétera. No podemos entender los problemas de salud mental, los problemas psicológicos, sin tener en cuenta los factores contextuales. ¿Cuál es el contexto, entorno, situación en las cuales se dan esos síntomas, en las cuales se dan esos problemas psicológicos? Porque por mucho que queramos meditar, esa no es la solución a los problemas de ansiedad. Muchas veces es simplemente otra distracción más. Todo lo que sea obligarte a resignarte y aceptar todo lo que venga, te puede volver más indefenso o indefensa ante las circunstancias. Muchas veces la ansiedad es una respuesta natural y funcional adecuada a las situaciones externas, a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, la solución no es tanto obligarnos a no tener ansiedad, sino intentar escapar de esa situación, intentar cambiar esa situación, porque el contexto se puede cambiar. Tú puedes cambiar el contexto, puedes contribuir a cambiar tu contexto cambiando de trabajo, saliendo a la calle y apoyar las manifestaciones, votar diferente a cómo has estado votando hasta ahora. Si tienes una relación, si estás en una relación de pareja que te está haciendo muy infeliz, cortar con esa relación y dejar de pasar tiempo con esa persona, con esas personas que no te valoran. Todo eso va a contribuir a que vivas con menos ansiedad. Por supuesto, todo depende del caso, todo depende de cada persona, pero no debemos olvidar las preocupaciones económicas, políticas, laborales, sociales,
nos afectan y van a contribuir a nuestra ansiedad. Y no es todo aprender a meditar porque es que tenemos que fijarnos en las cosas que no podemos controlar y tal. Hay muchas cosas que podemos controlar. Y una manera de controlar nuestro contexto también es evitar ciertas situaciones. Sí, ya sé que los problemas de ansiedad, uno de los mecanismos principales son los patrones de evitación. La persona, en cuanto detecta aquello que le da ansiedad, intenta evitarlo a toda costa para no sentir nada de ansiedad. Y luego la persona, para aprender a lidiar con esa ansiedad, tiene que empezar a exponerse poco a poco. Ejemplo, si tienes miedo a conducir, vas a tener que entrar en contacto poco a poco con los coches. Primero te sientas en un coche con otra persona conduciendo, luego tú ya te atreves a conducir con otra persona de copiloto y una distancia muy corta por tu radio alrededor de la manzana, luego ya vas conduciendo distancias más largas, luego llegará un momento que ya te permitas conducir a solas, etcétera, etcétera. Esa aproximación. Pero al final evitamos ciertas situaciones porque es una estrategia de afrontamiento válida en muchas situaciones. Es válida en muchas situaciones. Otra de las causas de la ansiedad son los conflictos interpersonales, tensiones no resueltas con la familia, con la pareja, con los amigos. Todo eso va a contribuir a que tengas ansiedad, todo eso va a contribuir a que te preocupes, todo eso va a contribuir a que tengas pensamientos sobre esa amenaza y que intentes buscarle soluciones. En función de cómo intentes resolver esos conflictos con otras personas, vas a tener más o menos ansiedad. Muchas veces la gente se acostumbra a guardárselo todo, a no decir nada por miedo a un conflicto con otra persona, por miedo a empeorar el conflicto con la otra persona. Muchas veces nos encontramos que para ayudar a una persona con la ansiedad también hay que ayudarle con las estrategias de afrontamiento, con marcar límites, por ejemplo, aprender a expresar sus emociones, permitirse expresar sus emociones ante otras personas, independientemente de que estas personas pues, se vayan a enfadar o no, pero acostumbrarte a darte permiso para hablar de lo que sientes, de lo que te molesta y tener conversaciones civilizadas, tener negociaciones con las otras personas, también escuchar a las otras personas qué es lo que sienten sobre la situación, qué es lo que piensan e intentar acercaros a un punto medio. Y en las situaciones en las que no sea posible una reconciliación o una negociación, un acuerdo, lo que sea, pues plantearte el a ver de qué manera te alejas tú para protegerte a nivel psicológico. Luego también están las experiencias traumáticas previas. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos también de trastornos de estrés postraumático. Personas que han pasado por situaciones extremadamente dolorosas, emocionalmente muy intensas y que por las circunstancias o por sus herramientas del momento, pues no han podido procesarlas bien. Ojo, las estadísticas nos muestran que todos hemos tenido experiencias intensas, que podrían ser traumáticas, pero que de cada 10 personas que pasan por una situación así, 9 se recuperan sin mayores dificultades. Solamente a lo mejor una de cada 10 acaba desarrollando un problema de estrés postraumático después de esa situación. Cuando hablamos de estrés postraumático, no nos referimos a traumas del pasado que están ocultos, porque la psique, la mente necesita bloquearlos para proteger tu identidad y estas cosas freudianas. Nunca se ha demostrado que funciona así. Nunca se ha demostrado eso. Al contrario, cuando una persona tiene un problema de estrés postraumático, se acuerda demasiado de aquella situación traumática. Un accidente, un abuso, lo que sea. Se acuerda demasiado de esa situación traumática. Y en ciertas situaciones del día a día, la persona acaba sufriendo flashbacks, imágenes mentales, recuerdos intrusivos sobre esa situación, hasta que llega a sentirse como si la situación se estuviese repitiendo al 100%, como si estuviese reviviéndola con todo el dolor y sufrimiento que eso conlleva. Bueno, pues luego también hay que ayudar a la persona a aprender a procesar esa situación del pasado, que no termina de, ¿vale? Que no para de volver al presente y en muchos casos también ir exponiéndose poco a poco a esa situación. O sea, no a la situación concreta, no, pero a las situaciones que le recuerdan a la situación para que al final la persona encuentre pues una manera de lidiar con eso viviendo su vida a pesar de los malos recuerdos. No podemos eliminar los malos recuerdos. El objetivo no va a ser borrar los malos recuerdos, porque tampoco podemos. También el hecho de que nos estresemos por situaciones traumáticas del pasado tiene una función. Tiene una función porque nos ayuda a protegernos luego mejor. Imagínate que has pasado por una
relación de maltrato, una relación de pareja de maltrato. El dolor que sientas después es útil porque te ayuda a estar alerta para no volver a dejarte arrastrar a ciertas dinámicas o tener cuidado con tus futuras parejas o a no permitir que esa persona se vuelva a acercar a ti. El dolor sobre situaciones pasadas en sí mismo es útil. Es un asco, es una mierda, pero es útil, ¿vale? Tiene su función, porque si no sintiésemos dolor después de ciertas situaciones, acabaríamos volviendo a ellas constantemente, ¿no? Y es, bueno, es una manera de protegernos también. De nuevo, hay una función, ¿vale? Hay una función y la cuestión es ver cómo ajustamos nuestras reacciones o nuestra relación con esos recuerdos para ver pues, cómo podemos vivir nuestra vida sin que eso nos acabe limitando. Otra de las causas más frecuentes de la ansiedad es el miedo a la incertidumbre, la tendencia a anticipar lo peor sobre el futuro o a sentirnos incapaces de tolerar ciertos niveles de incertidumbre, ciertos niveles de falta de control, ciertos niveles de no saber qué es lo que va a ocurrir después o no tener garantía al 100% de que todo va a ocurrir, todo va a desarrollarse como a nosotros nos gustaría. Esto seguro que se está sonando muchísimo, como muchas veces evitamos una situación porque queremos tener garantía al 100% de que no nos vamos a sentir mal, de que nos vamos a sentir genialmente en todo momento. Y eso acaba promoviendo que evitemos más la situación, que le cojamos más miedo y que nos sintamos más indefensos si en algún momento nos vemos obligados a entrar en contacto con esa situación, ¿no? Luego, para ayudar a la gente sobre la ansiedad, hay que ponerle de tarea que vaya generando ella misma algunas situaciones de incertidumbre en el día a día para ir exponiéndose y aprender a tolerar esa sensación de duda, esa incomodidad de no tenerlo todo bajo control, obviamente sin tirarse al vacío, ¿vale? Sin tirarse al vacío y salir de la zona de confort para terminar cayendo en la zona de pánico, ¿no? Esto va a depender de las circunstancias. La gente cuando se vaya exponiendo poco a poco a aquello que le dé miedo, pues lo va a tener que hacer poco a poco, ¿vale? Poco a poco, con cabeza, sin hacer burradas y, pues, en el mejor de los casos, tal vez acompañada por alguien y habiendo practicado una serie de técnicas para ayudarse a manejar los síntomas de ansiedad o los pensamientos y no verse abrumada en esa situación de incertidumbre. Porque si la persona se ve totalmente abrumada, es posible que acabe eso evolucionando en una crisis de ansiedad o en un ataque de pánico, que es lo que queremos evitar. Queremos que la persona se vaya exponiendo a situaciones de incertidumbre y salga de esas situaciones de incertidumbre bien, con la conclusión de, hostia, pues me he sabido apañar con mis recursos, ¿vale? Me he sabido apañar. Hay veces que vamos a tener miedo a cosas malas, a cosas negativas, y sí, la respuesta más lógica va a ser pensar que eso es muy poco probable que ocurra. Pero poco probable no significa imposible. A mí me gusta recordar a la gente, vale, eso que te da miedo sí es poco probable, pero no estás loca por tenerle miedo. No es imposible que te ocurra. Podría ocurrir. Ahora vamos a imaginarnos que ocurriese. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer para protegerte? ¿Qué podrías hacer para minimizar el daño? ¿Vale? Ejemplo, te da miedo suspender el examen, ¿vale? No voy a decir, no, es que tú eres muy lista, tú vales mucho, es imposible que tú suspendas el examen. No, a ver, imposible no es, podrías suspender el examen. ¿Y si lo suspendieses? ¿Sería tan malo? ¿Sería el fin del mundo? ¿Sería tan catastrófico como tú te estás imaginando? ¿Podrías luego volver a intentarlo? ¿Podrías luego tener una tutoría con tu profesor o profesora para intentar entender por qué suspendiste el examen, aprender de ello, corregir tu sistema de estudio? ¿Podrías encontrar una solución? ¿Podrías aprender a apañarte? ¿Podrías sobrevivir, sobreponerte a esa torta de la vida? Probablemente sí. Pues esos son los pensamientos, ¿no? Las creencias que queremos promover en la persona. Luego está también la sobrecarga de responsabilidades como causa de la ansiedad, las exigencias autoimpuestas o del entorno, la familia que nos genera presión, los compañeros del trabajo, los jefes que nos generan presión, a veces nosotros mismos que nos generamos presión, que somos muy perfeccionistas, que nos exigimos que tendríamos que hacer las cosas hasta aquí o que deberíamos tener un nivel de desempeño, de eficiencia, de rendimiento que estuviese aquí, que luego en la realidad es inalcanzable. O incluso en los momentos que nos hemos acercado a eso, entonces subimos el listón todavía más y nos encontramos en situaciones en que, joder, somos incapaces de disfrutar de las cosas, somos incapaces de disfrutar de nuestros logros, somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos. He hecho bien las cosas.
me he apañado muy bien, esto ha sido una victoria, esto ha sido un avance, esto ha sido un paso dentro del largo camino de aprendizaje que llevo en esta situación que, bueno, no puedo exigirme hacerla perfecta a la primera. Muchas veces la ansiedad es parte de un sistema de creencias que hace que la persona quiera que todo le salga perfecto a la primera. Y no, y no. También somos víctimas de todos estos discursos motivacionales y de ese coaching descerebrado, de que todos podemos hacerlo todo y que solamente basta con desearlo. No, no basta con desearlo. La vida es dura. La vida es dura, hay situaciones jodidas y en la gran mayoría de situaciones, pues no vamos a encontrarnos con un cuento de hadas, especialmente si queremos mejorar nuestra habilidad en algo. Lo más probable es que al principio nos haga todo regular y nos sintamos torpes. Y también tenemos que aprender a lidiar mejor con eso y aceptar que es normal sentir un poco de frustración al principio de las cosas, que cuando empezamos a hacer algo nos haga todo como un churro. Por ejemplo, si quieres crear el hábito de hacer ejercicio con frecuencia, tienes que aceptar que al principio te vas a cansar, al principio vas a tener agujetas, al principio vas a sentir más molestias musculares al hacer cierto tipo de ejercicios, pero con el tiempo tu capacidad física va a ir mejorando, tu habilidad va a ir mejorando y tú también te irás sintiendo más orgulloso, orgullosa de aquello que has conseguido. Pero bueno, sobrecarga de responsabilidades, sobrecarga de exigencias, dificultades también para decir que no, dificultades para delegar, dificultades para decirle a otras personas, oye, mira, yo no puedo hacer tantas cosas a la vez, no puedo. O necesito que me ayudes porque yo a solas con esto no puedo. Ya lo he intentado y no ha funcionado. Bueno, y eso también muchas veces tiene que ver con la dificultad de la persona para expresar sus emociones a otras personas, expresar vulnerabilidad, no puedo hacer esto, no soy capaz de hacer esto a solas, porque muchas veces la gente se cree que esos son signos de debilidad, porque le han educado así, nos han educado así, nos han educado para ocultar muchas cosas, para no admitir ante otras personas que necesitamos ayuda, necesitamos un descanso, necesitamos un respiro o que no podemos cargar con tantas cosas a la vez. Y luego, claro, si no le decimos nada a la gente nos va a seguir poniendo cosas. Habréis oído hablar también de este dilema en el entorno laboral. Muchas veces el trabajador más eficiente es el que al final el que castiga más dándole más trabajo precisamente porque es muy eficiente. Y eso luego suelen ser los trabajadores que más se queman. Luego los trabajadores que se permiten ser mediocres, que se permiten hacer lo que les piden y poco más, suelen ir mucho más relajados. Y porque no les dan tanta carga de trabajo, porque, bueno, este se apaña, pero tampoco sobresale de la media. Y luego al que se empeña en demostrar y demostrar y demostrar que puede con todo, pues, ¿cómo le acaban recompensándole? Dándole más de todo y luego más probabilidades de burnout, más probabilidades de quemarse, que le acabe dando estrés laboral, incluso crisis de ansiedad o ataques de pánico, problemas de sueño y todo lo que viene muchas veces con la sobrecarga de responsabilidades. Luego, otra de las causas de la ansiedad son las preocupaciones por la salud. Aquí ya hablamos de la hipocondría, ¿no? Ansiedad por enfermedad, interpretaciones catastróficas de síntomas físicos de ansiedad, dolores de cabeza por ansiedad, presión en el pecho por ansiedad, taquicardias o simplemente notar que el corazón nos va más rapidito, tensión muscular, un dolor aquí, un picor allá, algo de tensión por aquí, sudores, lo que sea, pues muchas personas, por haber leído también muchas páginas médicas, van a tender a interpretar esas sensaciones físicas de ansiedad como señales de que sufren una enfermedad súper grave, de que me duele aquí, he mirado en internet qué significa dolor en no sé dónde y he terminado leyendo en algún sitio que podría ser cáncer, pero como no me lo terminan de confirmar porque es una página random de internet, yo me quedo ahí con el come de a ver si tengo cáncer, a ver si tengo cáncer, a ver si tengo cáncer, molestias estomacales, otro de los síntomas más frecuentes de ansiedad o no, pues mucha gente que va enseguida, debo de tener pues un cáncer de colon, una cosa chunguísima, luego van al médico, les tranquilizan, les dicen no te hemos encontrado nada, pero a los pocos días vuelven R que R y empiezan ya con los pensamientos de el médico se ha equivocado, no me ha mirado bien, necesito una segunda opinión y bueno, así se va manteniendo todo el ciclo de la ansiedad. Tengo otros vídeos en los que hablo largo y tendido sobre la hipocondría, así que buscadlos en mi canal. Otro de los factores que se pueden tener en cuenta a la hora de entender las cosas de la ansiedad son los factores genéticos. En mi opinión como psicólogo, pues es el factor menos importante. ¿Por qué? Porque hay poco que podemos hacer con la genética. Sí, hay personas que pueden tener más tendencia
¿vale? Más predisposición a sentir ansiedad en ciertas situaciones o tener problemas de ansiedad o tener reacciones de ansiedad más potentes. Pero eso no quiere decir que la persona no pueda aprender a lidiar con esas sensaciones de maneras nuevas y efectivas, ¿vale? Al final todo depende mucho más de las circunstancias, del entorno con el que vivimos, de nuestra familia, de los patrones de conducta, de las estrategias de afrontamiento que vayamos aprendiendo en la vida. Eso al final va a tener muchísimo más impacto en los problemas de ansiedad de una persona que los factores genéticos. Pero en algunos casos, pues es una causa relevante, es un factor relevante a tener en cuenta. Pero ya os digo, como psicólogo no hay nada que pueda hacer con tu genética. Lo que sí que vamos a hacer es trabajar en tú cómo lidias con esas sensaciones de ansiedad, cómo lidias con las situaciones del día a día, cómo cambiar tu percepción de esas situaciones, tus creencias sobre esas situaciones, sobre tu capacidad de afrontamiento de esas situaciones y bueno, así es como uno pues va mejorando mucho más. Pensamientos negativos. Qué puñeteros que son los pensamientos negativos cuando la gente tiene ansiedad. La interpretación que demos a ciertas situaciones o a ciertas sensaciones físicas va a ser súper importante para entender luego los problemas de ansiedad. Porque al final para ayudar a una persona con la ansiedad vamos a tener que trabajar la parte conductual y la parte cognitiva. Vamos a tener que ayudar a la persona a planificar cómo va a ir exponiéndose a aquello que le da miedo y cómo va a ir poniéndose en contacto con aquello que le daba miedo y a poner en práctica nuevas estrategias para lidiar con esa situación sin verse abrumada. Y luego, por otro lado, también tendremos que entender, ayudar a la persona a entender cuáles son esas interpretaciones de la realidad que le están dificultando el lidiar con la situación, ¿no? Los pensamientos de ¿y si pasa no sé qué? O que debería ser capaz de hacer tal, o los pensamientos de profecía autocumplida, de no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de manejar esto, por tanto luego voy a dejar de intentar enfrentarme a esto porque ya interpreto que esa situación me supera, cuando en realidad pues no te superaba, simplemente necesitabas calmarte un poquito, respirar e ir pasito por pasito hasta que al final lo resolvieses. En casos de ansiedad social, muchos pensamientos de voy a hacer el ridículo, la gente va a pensar esto de mí, si me ven a hacer esto o decir esto, la duda sobre tus propios recursos, tu propio rendimiento o tu propia capacidad, seguro que me voy a equivocar, seguro que lo voy a hacer mal, la hipocondría o ansiedad por enfermedad, es que estas sensaciones seguro que significan algo grave, es que con la suerte que tengo yo, ya verás, es que seguro que es un cáncer terminal y tal, o me va a dar un infarto enseguida. Luego pensamientos de indefensión, pensamientos de nunca voy a mejorar, nunca voy a avanzar en nada, no hay nada que pueda hacer para superar esta situación. Es cuando la gente a lo mejor de tan indefensa que se hace sentir, deja de intentar ir a terapia, deja de intentar enfrentarse a las situaciones que le daban ansiedad y esas conductas de evitación a la larga acaban empeorando los problemas de ansiedad, ¿no? Entonces es muy importante entender con qué lógica está la persona interpretando ciertas situaciones, cuál es esa narrativa que le impulsa a o que le facilita o fomenta el que la persona evite situaciones o se sienta abrumada, se sienta indefensa, se sienta incapaz de resolverlas. En cuanto a hablar del exceso de responsabilidades, todo depende de mí y si fallo va a ser un desastre. No, a lo mejor es poco probable que la situación te salga mal, a lo mejor tienes muchas más habilidades y recursos para lidiar con esa situación bien, pero le estás dando demasiada importancia. O en el peor de los casos, incluso si te saliese mal, ¿estás segura de que sería el fin del mundo? Muy probablemente podrías intentar lidiar con ella de manera diferente. A lo mejor podrías aprender de la situación. Te sale mal, o sea, lo intentas, te sale mal. Algo que puedas aprender de la situación para hacerlo diferente la próxima vez. O si ocurriese lo peor, estarías a solas. No habría otras personas que pudieran ayudarte, que pudieran apoyarte para resolver esa situación, para encontrar nuevas soluciones, ¿no? Hay que involucrar también el contexto de la persona, la red de apoyo de la persona, ¿no? Porque también muchas veces, por una cuestión de puro ego, ¿no? O de vergüenza, de miedo a pedir ayuda, nos obligamos a lidiar a solas con situaciones que, pues con las que nadie tendría que lidiar a solas. De verdad que nadie tendría que lidiar a solas con esas situaciones. Pensamientos de no puedo con tanta presión, de esa situación me abruma, a ver si que puedes con esa situación. Lo que pasa es que tú te estás diciendo a ti misma que no puedes. Por eso luego acabas abandonando
antes de que te dé tiempo a resolver la situación o a darte cuenta de que la ansiedad va bajando por sí misma y que luego vas cogiendo confianza, vas aumentando tu pericia, vas aumentando tu habilidad, tu sensación de autoeficacia sobre esa situación. Otro pensamiento típico es el que algo va a salir mal, como siempre. ¿Veis el sesgo negativista? ¿Veis el sesgo pesimista? Es un pensamiento de todo o nada. Y es un pensamiento de predicción del futuro. Tú no puedes predecir el futuro. Tú no puedes, ¿vale? Si tú piensas todo va a salir mal, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que todo va a salir mal? ¿Y cómo que, como siempre, a ti todo te ha salido mal en la vida? Mentira, mentira, no todo te ha salido mal en la vida, te han salido bien un montón de cosas. Lo que pasa es que ahora te estás fijando solamente en cosas que te han salido mal. Pero ahora, si haces el esfuerzo durante 5 minutos de buscar cosas que te han salido bien, vas a encontrarlas, vas a encontrarlas. Lo que pasa es que tienes que ir acostumbrándote porque tu filtro, bueno, has automatizado el filtro negativista, ¿vale? Te has acostumbrado a pensar automáticamente en lo peor que podría pasar o en todo lo malo que te ha pasado y, bueno, hay que ir obligándote a buscar interpretaciones alternativas sobre la situación que tienes delante o fijarte también más en tus recursos, tus fortalezas, las cosas que tú normalmente haces bien y que podrías utilizar para resolver esta situación o la ayuda de las personas que tienes a tu alrededor que van a estar dispuestas a ayudarte y a acompañarte en lo que necesites. Otro pensamiento muy típico es este de la gente piensa que no valgo nada. El sesgo o la falacia de leer el pensamiento. Tú no puedes leer el pensamiento de la gente. Tú, por mucho que conozcas a la gente, por mucho tiempo que lleves conociéndolos, tú no puedes predecir el futuro. No puedes predecir el futuro. No puedes adivinar lo que piensan otras personas. No puedes. El 99% de los casos te vas a equivocar, ¿vale? Igual no en el 99% de los casos, ¿no? Pero hay estadísticas, hay estudios que muestran como incluso entre parejas, ¿vale? Entre parejas se podían equivocar a la hora de predecir o a la hora de adivinar lo que pensaba o sentía la otra persona, podían equivocarse entre un 40 y un 80% de las veces, ¿vale? Fijaos entre parejas, ¿vale? Que en teoría se conocían desde hace años. Es que no podemos leer la mente de la gente. La única manera de saber lo que está pensando alguien es preguntárselo. Y luego, pues, nos dirá lo que le apetezca, ¿no? Pero no hay maneras de leer la mente, no las hay. ¿Cómo bajar la ansiedad rápido? Primer consejo, respira profundamente, coge aire por la nariz y exhala despacio por la boca. Y haz esto varias veces seguidas. Hay muchas técnicas de respiración diferentes. Están los 4-4 de respiraciones cuadradas. Está la 7-3-8, 3-7-4. Hay un montón de combinaciones de números diferentes. Hay muchas técnicas de respiración diferentes, pero al final el punto principal, el elemento central es que hay respiraciones profundas. Al respirar profundamente estamos equilibrando los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. También estamos cortando la hiperventilación. Como comentaba en otros vídeos, la gente cuando está en una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, sin darse cuenta, está hiperventilando, está teniendo un patrón de respiración muy superficial de... Así acaba petándose a nivel de oxígeno y no le da tiempo echar afuera el dióxido de carbono. Todo eso va acelerando o intensificando, empeorando los síntomas de ansiedad y la sensación esa de me ahogo, me ahogo, me ahogo. Entonces, con las respiraciones profundas tú puedes volver a recuperar el control sobre tu respiración. Además de que en el momento en que estás obligándote a respirar profundamente, incluso a lo mejor contando 1, 2, 1, 2, 1, 2, estás desplazando tu atención de los pensamientos que te daban ansiedad o del estímulo externo que te daba ansiedad, estás desplazando esa atención a la acción de respirar profundamente, de fijarte en las sensaciones de coger aire con la nariz y exhalarlo con la boca. Estás también contando mentalmente 1, 2. O si estás contando los segundos que exhalas. Por ejemplo, hay patrones de respiración que hacen, pues mira, coge aire 3 segundos y échalo 5. Todo eso me distrae automáticamente de lo que sea que estuviese haciendo, ¿no? Porque es una respiración activa. Esto te va a ayudar mucho a bajar las revoluciones si estás en medio de una crisis de ansiedad o incluso de un ataque de pánico. Especialmente los ataques de pánico es muy importante que recuperes el control sobre tu respiración inmediatamente, ¿vale? Lo antes posible. Así notarás cómo tu ansiedad, tu malestar va reduciéndose muchísimo más. Otra técnica es la de 5-4-3-2-1.
Piensa en 5 cosas que puedas ver, ¿no? La tetera, la vela, la silla, el coche que pasa, la ventana. Piensa en 4 cosas que puedas escuchar, piensa en 3 cosas que puedas tocar a tu alrededor, en 2 cosas que puedas oler, yo qué sé. Al final, esto es una triquiñuela para que pongas tu atención en otros estímulos diferentes. Hay muchas otras técnicas de este estilo. Ponte a contar objetos de color rojo, de color verde a tu alrededor. Empieza a fijarte en las personas que pasan por la calle. Oblígate a contar hacia atrás de 100 a 0. 100, 99, 98, 97, ¿vale? Es una actividad que ya acaba atrapando tu atención y te dificulta seguir pensando en aquello que te estaba dando miedo, ¿vale? Te obliga a desplazar tu atención del pensamiento de me va a dar un infarto, me voy a volver loco, me voy a ahogar, etcétera, etcétera. Relaja tu cuerpo, destensa los músculos. Muchas veces la ansiedad viene de esa tensión muscular que hemos acumulado de tanta ansiedad. Hay muchas técnicas de respiración que se basan en que la persona vaya haciendo un escáner, un escaneado por el cuerpo, tensando los músculos durante unos segundos y luego soltando, tensando mucho, fuerte, fuerte, por ejemplo, apretando la mano, apretando la mano, apretando las manos y soltando. Ahí la persona aprende la diferencia entre la sensación de tensión muscular y la sensación de relajación. Entonces luego la persona cuando se da cuenta de que está ansiosa puede hacer un chequeo de, ¿estoy tensando los músculos? Ah, pues sí. Y relajarse, porque sí, tú puedes relajar tus músculos voluntariamente. Lo que pasa es que es algo que se tiene que practicar, se tiene que practicar. Y si vas a terapia, pues muy a menudo te pueden enseñar técnicas de este tipo que te ayuden a lidiar con la ansiedad y bajarla. Luego está, por supuesto, el que si estás teniendo un ataque de pánico, sal temporalmente de la situación, ¿vale? Al menos las primeras veces que estés lidiando con los ataques de pánico, sal de la situación, ¿vale? No está mal que evites en ese momento, ¿vale? Sal de la situación, si estás, yo que sé, en un concierto, estás en un ataque de pánico, que salte afuera, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, permítetelo, respira profundamente y cuando te hayas tranquilizado, vuelves a entrar. Cuando te has tranquilizado, vuelves a entrar. Es muy importante que vuelvas a entrar después de haberte tranquilizado. Y entonces vuelvas a repetir esas técnicas que has utilizado para tranquilizarte, como por ejemplo las respiraciones o nuevos patrones de pensamiento, nuevas interpretaciones alternativas sobre la situación, que lo vayas aplicando para que vayas asociando esas sensaciones de relajación a la situación. Entonces tú irás reforzando esa creencia de que efectivamente eres capaz de lidiar con la situación sin morirte, sin desmayarte, sin que te dé un infarto. Eso es extremadamente importante. De nuevo, esencial, lo de puedes permitir salir de la situación, pero luego vuelve, ¿vale? Después de haberte tranquilizado, vuelve. Y a lo mejor pregúntate si no te has estado exponiendo demasiado rápido, ¿vale? Demasiado deprisa, a niveles demasiado extremos. Te has expuesto a una situación que era a lo mejor el sumum del estrés para ti y a lo mejor tenías que haber expuesto primero una situación un poco más sencilla. Esto, si vas al psicólogo, te van a ayudar a hacer una jerarquización, a hacer un mapa de las diferentes situaciones que te dan ansiedad, los diferentes elementos que contribuyen a que esa situación te dé ansiedad y entonces haréis un plan para ir exponiéndote poco a poco a esas situaciones para ir ganando pericia, para ir ganando confianza y luego, bueno, que seas capaz de creerte que efectivamente eres capaz de lidiar con esa situación sin morirte. Y luego, último consejo para bajar rápido la ansiedad. Repítete esto, las sensaciones desagradables de ansiedad se pasarán en unos minutos, nunca duran para siempre. Con mucho te van a durar unos 15 o 20 minutos. Así que por mucho miedo que te dé en el momento, recuérdate que se van a pasar, especialmente si tú cambias tu patrón de respiración, si sales de la situación un poco, si cambias tu patrón de pensamiento. Las sensaciones desagradables van a ir calmándose. Si tú permites que se calmen, si tú te vas fijando en eso y, bueno, a eso, esa certeza de que luego la ansiedad se pasa, para muchas personas es lo más importante a la hora de manejar esa ansiedad. Y un consejo extra es que te permites hablar abiertamente de tu ansiedad con gente con la que tengas confianza. Es casi mágico. En el momento que te permites hablar en voz alta de aquello que te daba ansiedad, los pensamientos que te daban ansiedad, la situación que te daba ansiedad, mágicamente acaba reduciéndose, ¿no? Y bueno, todo aquello que nos daba miedo pues parece mucho más leve.